Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo hacer un fotomontaje sencillo al que le vamos a aplicar algunos efectos de iluminación, que creo que puede ser bastante interesante. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Este es el resultado que vamos a obtener cuando terminemos de hacer nuestro fotomontaje. Partiremos de la fotografía que vemos aquí y la imagen que vamos a colocar va a ser esta que veis aquí. Como veis, no tiene nada que ver ni en iluminación ni en tonos, y eso es lo que vamos a hacer, conseguir que se adapte perfectamente. Dicho esto, vamos a empezar. Voy a partir, como digo, de esta imagen. Recordaos que abajo en la caja de descripción del vídeo vais a tener los enlaces a los dos recursos que vamos a usar para crear el fotomontaje, por si queréis hacer vuestro trabajo y mostrármelo después en las redes sociales. Pues lo primero que hacemos es venir a Archivo, colocar elemento incrustado y aquí voy a coger la imagen del gnomo. Le doy a colocar y valido. Una vez la tengo aquí, vamos a recortar el gnomo. Para ello me voy a apoyar en la herramienta de selección rápida, que es la que tenemos aquí, o pulsando W. Voy a ampliar un poco, bajo un poquito el tamaño del pincel y voy seleccionando lo que es nuestro gnomo. Podemos refinar un poquito la selección si queremos con la herramienta lazo, que la tenemos aquí, o pulsando L. Para restar selección voy a pulsar la tecla Alt. Y no estoy apurando mucho. De momento voy a hacer la selección y ahora después la refinaremos. Pulsando la tecla mayúscula le sumo selección donde no haya terminado de seleccionar. Como veis, voy alternando entre Alt y mayúsculas, Alt para restar selección y mayúsculas para sumarla. Bien, una vez que ya tengo la selección hecha, me voy a venir a seleccionar y aplicar máscara. Y aquí, pues en el papel cebolla le vamos a dar una transparencia muy poca. Lo justito para que podamos ver cómo tenemos los bordes de nuestra imagen. Vemos que nos está generando un pequeño halo. Le voy a dar un radio de 1 píxel aproximadamente. Y no voy a echar mano de la herramienta perfeccionar bordes porque no lo veo necesario. No hay cabello que extraer, con lo cual es una selección sencilla. Y voy a coger este otro, que es la herramienta pincel normal y corriente. Por defecto nos aparece aquí arriba para que sumemos selección, pero si queremos restar selección hacemos igual que hemos hecho antes. Pulsamos la tecla Alt y nos la va a restar. Vamos mirando los bordes de la imagen. Aquí, por ejemplo, voy a restar, pulso Alt y repaso un poco este borde. Aquí hace falta sumar, le paso con el pincel y sumo. Le voy a ir quitando un poco estos brillos. Bueno, yo voy repasando el borde y enseguida estoy con vosotros. Ahora, si queremos, pues podemos coger y decirle en desplazamiento de borde hacia la izquierda, pues hasta un menos 20% aproximadamente, de manera que la selección se va a meter un poquito hacia nuestro gnomo en este caso, consiguiendo de esta manera evitar los halos que se veían en un principio. Le doy OK y me ha salido como selección, puesto que volvemos a seleccionar y aplicar máscara. Le he dicho enviar a selección. Le podía haber dicho a máscara de capa, nueva capa. No, mejor le voy a decir a máscara de capa. Le doy OK y ya tenemos recortado lo que sería nuestro gnomo. Vemos que aquí se me han quedado algunas zonas sin añadir, puesto que lo he enviado a una máscara de capa. Ahora con la herramienta pincel, voy a bajar un poquito el tamaño del pincel. Con la herramienta pincel, que la tenemos aquí, o pulsando B, y con color blanco pulso D para poner los colores por defecto, y en caso de que el negro estuviera como color frontal, pulsando X
podemos tener el color blanco o pulsando en las flechitas que tenemos aquí. Pulso botón derecho para ver la dureza que tenemos. Le voy a dar una dureza de un 70% aproximadamente y voy recuperando las zonas que veo que no he recuperado en la herramienta seleccionar y aplicar máscara. Hago un repaso breve. Vale, y ya lo tenemos totalmente recortado. Como veis, para aquellos que no dispongáis de seleccionar y aplicar máscara, no habría sido necesario. Únicamente con añadir la máscara de capa podríamos haber repasado todos nuestros bordes perfectamente, puesto que no hay una selección de cabello o de ramas, no hay una selección compleja, digamos. Con lo cual, perfectamente lo podríamos haber hecho con la máscara de capa. Lo que pasa es que he querido hacerlo de las dos maneras para que lo veáis tanto los que tenéis seleccionar y aplicar máscara como los que no lo tenéis y tenéis que echar mano de la máscara de capa. Una vez que tenemos ya nuestro gnomo recortado, pulso control para que me aparezca la herramienta mover y lo voy a colocar aproximadamente por aquí. Incluso puedo pulsar control T para rotarlo un poquito, que le va a dar un toque un poco más simpático. Y una vez que ya tenemos recortado el gnomo y colocado en su sitio, vamos a empezar a hacer los ajustes para ir integrándolo dentro de la escena. El primer ajuste que voy a hacer, me vengo aquí abajo a añadir capa de ajuste de niveles. Con esta capa de ajuste, lo primero, le damos a este icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa del gnomo y no a la capa fondo. Con este ajuste, como decía, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es buscar un poco de contraste. Le vamos a ir cerrando los negros para darle más contraste. Daros cuenta de que tenemos una imagen con mucha iluminación en su espalda, con lo cual nos va a provocar un contraluz en el gnomo, de manera que toda su parte frontal se va a ver bastante menos. Vamos a cerrar los negros hasta un 85 aproximadamente aquí en el cuadrito este de la izquierda, aunque como siempre digo no me gusta dar valores y de hecho creo que no los voy a dar. Prefiero que juguéis vosotros con los controles y lo dejéis a vuestro gusto. Es la mejor manera de aprender. Ahora me voy a ir al regulador de tonos medios y voy a hacer lo mismo. Me voy a ir un poquito a la derecha, contrastando un poquito más, dándole más sombras. Y el regulador de tonos blancos lo voy a subir un poquito hacia la izquierda para resaltar más las luces. Pero claro, nos sigue quedando muy iluminado. No hemos conseguido que quede con esa oscuridad que voy pretendiendo. Para esto nos vamos a venir abajo a la barra de recortes y vamos a recortar los blancos. Cogemos el regulador de blancos y nos lo vamos a llevar a la izquierda, pues aproximadamente por aquí. Por aquí podría quedar bien. Ya tenemos una oscuridad medianamente aceptable y más de acuerdo a lo que sería la escena. No nos preocupemos si hemos perdido luces en el personaje, porque las vamos a recuperar ahora enseguida. Antes de rescatar esa iluminación a la que hago referencia, vamos a hacer otros mínimos ajustes y después nos pondremos con la iluminación. Primeramente me voy a venir aquí abajo y le voy a añadir una capa de ajuste de equilibrio de color. Con esta capa de ajuste lo que vamos a buscar son los tonos, digamos, de la escena de fondo. Primero nos vamos a ir a las iluminaciones, donde vamos a buscar ese anaranjado de la luz del fondo, yéndonos un poquito hacia los rojos. Como veis, se me está modificando toda la imagen, es debido a que no he hecho clic sobre el icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa de gnomo. Pues recordarlo y que no se os olvide. Como digo, lo vamos a llevar un poquito hacia los rojos y un poco hacia los amarillos, buscando ese naranja al que hago referencia. Si desactivo el ojo, vemos que ya le estamos ganando esa temperatura de color que tenemos en el fondo. En sombras, sin embargo, voy a ir buscando unos tonos azulados que son los que nos ofrece toda la zona de sombra, la zona sombría del bosque, puesto que ahí no llega la iluminación del fondo. Entonces, en sombras, lo que voy a hacer es irme hacia los azules, aproximadamente por aquí, y hacia los cianes, quizá un poquito menos, para no hacerlo excesivamente cian, y un poco más a los azules. Y en medios tonos le voy a dar también la temperatura de color del fondo,
con lo cual me voy a ir un poco hacia los rojos y hacia los amarillos, consiguiendo que el personaje se vaya integrando perfectamente en lo que sería nuestra escena. Ya tenemos prácticamente conseguida esa temperatura de color que voy buscando, esa temperatura cálida. Incluso en medios tonos le voy a dar un poquito más de amarillo y quizá un poquito más de rojo. Incluso me lo voy a llevar un poquito hacia el magenta, pero muy poquito, menos 10. Una vez que ya tenemos la temperatura de color conseguida, voy a desaturar un poquito los rojos, porque tiene un rojo excesivamente vivo para los colores que estamos viendo en general. Me vuelvo a venir aquí abajo, añadir capa de ajuste de tono saturación. Que no se me olvide, le doy al icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a la capa del gnomo. Y aquí me voy a ir al canal de rojos. En el canal de rojos lo que voy a hacer es modificar el tono, pues aproximadamente por aquí, sí, por aquí podría valer. Ya tenemos un rojo menos vivo, como afectado por esta temperatura de color cálida que tenemos en la escena, y incluso se le podría bajar un poquito la saturación, puesto que como estamos a contraluz, el color se va a dejar ver bastante menos. Ahora sí, ahora vamos a pasar ya a darle los efectos de iluminación que vamos buscando. Primeramente me voy a crear una capa por encima, viniendo aquí abajo al icono de capa nueva. Pulsando la tecla Alt me voy a situar entre medias de la nueva capa y la anterior, hago clic y se crea la máscara de recorte automáticamente. Esta capa la renombro como luces y vamos a poner la capa en modo de fusión sobre exponer color. La ponemos en modo de fusión sobre exponer color para que el efecto de iluminación sea mucho más realista. Con la herramienta pincel que ya tenemos, vamos a coger, yo tengo ya la muestra de color tomada como color frontal, pero vamos a hacer lo siguiente. Pulsáis la tecla Alt y cogéis una muestra aquí. De tal manera que este va a ser el color que vamos a usar para darle las iluminaciones a nuestro personaje. Y con esto lo que quiero conseguir no es ni más ni menos que una serie de brillos que pueden venir provocados de la parte de atrás. Voy a ampliar un poco el tamaño del pincel y le voy a dar dureza 0. Pues vamos a empezar. Yo no voy a tocar la opacidad del pincel puesto que estoy trabajando con la tableta gráfica y me reconoce la presión. Lo suyo, si no tenéis tableta, es que trabajéis con una opacidad entre un 10 y un 30% para que vayáis haciendo el trabajo progresivamente. Mucho mejor que vayáis poquito a poco que de golpe, por si vais de golpe, se van a notar unos brochazos muy fuertes, aunque también va a ir a gusto de vosotros. Pues no es ni más ni menos que ir buscando esos reflejos a los que hago referencia que pueden venir de la parte de atrás. Si vemos que nos hemos pasado con lo que vamos dibujando, lo que podemos hacer es coger la herramienta borrador que tenemos aquí, botón derecho para mostrar las propiedades del pincel y lo mismo, con dureza 0, voy a bajar un poco el tamaño del pincel y aquí exactamente igual, tenéis que trabajar con la opacidad si no tenéis tableta gráfica. Pues ya veis cómo voy dando las iluminaciones, voy a ponerme a darle a todo y estoy enseguida con vosotros. Una vez que he generado una iluminación, digamos, especular, sobre todo el elemento, que bueno, incluso podría acentuar un poco los brillos en lo que sería el pelo. Bueno, esto la verdad que se puede mejorar muchísimo, pero no es cuestión de que estemos aquí 2 horas para hacer el trabajo porque lo que queréis es ver la técnica. Como decía, una vez que ya tengo los brillos especulares, lo que voy a hacer, voy a quitar un poquito de esta zona, es remarcar todavía más esos brillos. Para esto voy a reducir el tamaño del pincel bastante y la opacidad en este caso sí interesa que esté al 100% porque lo que queremos es pintar lo que serían los brillos.
en ciertas zonas donde el brillo se puede ver bastante más. Si en algún brochazo, en alguna pincelada os pasáis, podéis pulsar Control Z y deshacer. Vale, con esto podríamos decir que ya tenemos lo que serían las luces aplicadas al elemento que queríamos. Ahora vamos a venir abajo, le damos al icono de crear capa nueva, hacemos lo mismo, pulsamos Alt, nos situamos entre las dos capas y hacemos clic sobre ese espacio para crear una máscara de recorte. Lo renombramos como sombras y esta capa la vamos a poner en modo de fusión multiplicar. Pulso X para cambiar los colores que tengo en el panel de colores y el color frontal que me ha quedado, que parece un negro, no es un negro en realidad. He pulsado Alt y he tomado una muestra de por aquí aproximadamente. ¿Por qué he tomado esa muestra? Porque tendremos unos negros con los tonos generales de la imagen y siempre se va a hacer mucho mejor. Con esto vamos a hacer lo mismo. Voy a ir marcando las sombras para crear un contraste mayor en lo que estamos haciendo. Voy a aumentar el tamaño del pincel y lo mismo. Aquí nos toca trabajar con la opacidad del pincel entre un 10, un 30%, aquellos que no tengáis tableta, y el que tenga tableta directamente la presión del pincel va a ser más que suficiente. Aquí podemos coger y vamos marcando lo que serían las sombras que nos va a interesar mantener en nuestro trabajo final para que se note mejor ese contraluz al que hago referencia. Como digo, es cuestión de ir buscando luces y sombras y tiene que ir un poco a lo que nosotros queramos conseguir. En este caso lo que voy buscando, como digo, es el contraluz. Ya solo nos faltaría una capa, vengo de nuevo aquí abajo, crear capa nueva, pulso Alt para que se cree máscara de recorte y renombro como resplandor. Esta capa la voy a poner en modo de fusión sobre exponer color y ahora vamos con la herramienta pincel, hago Alt para coger una muestra del color que tenemos aquí en el fondo de este tono. Voy a ampliar el tamaño del pincel bastante, aproximadamente por aquí. Y ahora con botón derecho voy a distorsionar un poquito el pincel. Como veis se me ha quedado ovalado y lo voy a ajustar a la zona del sombrero del gnomo, aproximadamente por aquí. Voy a ampliarlo incluso un poquito más, por aquí más o menos, y hago un clic. Vemos que es mucho el resplandor que estamos consiguiendo. Control Z para deshacer, me separo un poco. Aquí vemos que es poco, bueno, pues sigo haciendo clic hasta que quede a lo que sería a mi gusto. Hacemos lo mismo, bajamos el tamaño del pincel y vamos a hacer lo mismo por aquí, por esta zona de aquí. Botón derecho para inclinar nuevamente el pincel hasta que se ajuste a la zona, ya lo tenemos. Y hago lo mismo. De esta manera estamos consiguiendo ese resplandor que veíamos que podía venir provocado por las luces de atrás. Le voy a añadir una máscara de capa para ocultar el resplandor en ciertas zonas. Botón derecho, hago clic sobre el pincel para restaurarlo, para que vuelva a ser redondo. Reduzco el tamaño del pincel y ahora con muy poca opacidad, por ejemplo un 10%, voy a repasar un poquito lo que sería en esta zona de aquí con color negro como color frontal. Le doy a las flechitas para tener el color negro y voy a ocultar un poco el resplandor en lo que es toda esta zona de aquí. Con esto digamos que los efectos de iluminación ya estarían. Si vemos que todavía se ve muy oscuro, podemos volver a la capa de ajuste de niveles y aquí le vamos a quitar un poquito de luminosidad en el regulador de blancos, vamos a recortar un poquito más hacia la izquierda. Vuelvo a la capa resplandor y con esto digamos que los efectos de iluminación ya estarían. Por último, no nos queda nada más que crear la sombra que proyecta el gnomo sobre el suelo. Para esto nos vamos a venir a la capa gnomo, que la tenemos aquí abajo,
y pulsando la tecla Control vamos a hacer clic sobre la capa nueva, generando una capa. Esta capa la renombro como sombra y aquí es donde vamos a hacer nuestra sombra. Vamos a coger la herramienta lazo poligonal para dibujar lo que podría ser la sombra del gnomo. En este caso voy a salir desde aquí aproximadamente hasta aquí, 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 y seleccionamos la zona que nosotros queremos que tenga la sombra. Esta capa la voy a poner en modo de fusión multiplicar para que se adapten mejor las sombras. Y ahora hago clic sobre el color frontal para tomar una muestra de color que va a ser en la misma zona donde tomamos antes la muestra para sombrear nuestro personaje. Hago clic, ya tengo la sombra cogida, vemos que es casi negro, vamos incluso a llevarla un poquito más hacia arriba, más hacia los naranjas. Damos OK y ahora me voy a venir a edición, rellenar y aquí le voy a decir que quiero color frontal. Doy OK, vengo a selección de seleccionar y ya tenemos el principio de lo que va a ser nuestra sombra. Ahora, antes de hacer nada más, lo vamos a convertir a objeto inteligente. Pulso botón derecho sobre la capa, convertir en objeto inteligente. Diréis, ¿y esto por qué lo haces así? Bueno, pues enseguida vais a ver qué sentido tiene convertir en objeto inteligente. Ahora me vengo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y aquí le voy a dar un desenfoque. Vamos a acercarnos un poquito más a la imagen para que veamos el desenfoque que provoca. Pues de 10 aproximadamente puede estar bien. Damos OK. ¿Y por qué convertir objeto inteligente? Porque ahora tenemos filtros inteligentes donde podemos volver a cambiar el valor del desenfoque que hemos dado y además podemos trabajar sobre la máscara de los filtros inteligentes. ¿Qué sentido tiene? Pues muy sencillo. Nos vamos a venir a la herramienta degradado que tengo aquí. Es decir, que quiero un degradado de negro a transparente, que es la segunda opción. Tener en cuenta que tenemos que tener el negro como color frontal para que nos aparezca. Y la primera opción, que sería un degradado lineal. Y ahora vamos a hacer un degradado desde aproximadamente por aquí hasta por aquí más o menos. Con esto, ¿qué es lo que conseguimos? Estamos ocultando parte del desenfoque en todo lo que sería el comienzo de la sombra, consiguiendo de esta forma que la sombra sea más dura al comienzo que en lo que sería la zona de abajo. Lo vemos perfectamente aquí. Aquí en este lado parece que no acaba de cogerlo, pero bueno, lo que quiero es que tengáis claro el concepto. Una vez que he hecho esto, podemos bajar la opacidad de la capa pues a un 80% aproximadamente. Pero claro, veréis que parece que el personaje está como volando. Esto lo vamos a corregir fácilmente. Vamos a crear una capa nueva por encima. Vengo al icono de capa nueva, crear capa nueva, renombro como sombra 2, modo de fusión multiplicar. Esto, como veis, es siempre igual. Y ahora con la herramienta pincel que tenemos aquí y con muy poca opacidad, yo le voy a dar un 10 para que veáis a lo que me refiero. Vamos a coger un pincel que sea medianamente grande para que nos salga mucho más difuso lo que vamos a dibujar. Con botón derecho, dureza 0 y el color frontal el mismo que hemos usado hace un rato para la sombra anterior. Con esto lo que vamos a dar es profundidad a la sombra. Empezamos a dibujar en lo que sería toda esta zona más cercana al personaje, que tiene que tener más oscuridad, lógicamente, porque está más cerca del personaje y le llega menos luz. Pero veis que aquí me he pasado, pues cogemos la herramienta borrador, voy a aumentar el tamaño del pincel y borro lo que sería esta zona que no me interesa que se vea la sombra por ahí. Vuelvo a coger la herramienta pincel pulsando B. Vamos a bajar un poco el tamaño del pincel para acercarnos a estas zonas de aquí sin salirnos. Ahora aumento un poquito. Y con esto ya hemos conseguido una sombra bastante más natural, con más profundidad, donde todo queda perfectamente encajado. Y esto sería todo.
como veis, es un fotomontaje sencillo. Yo he querido mostraros por detalle cada una de las cosas que se pueden hacer. Se podría haber hecho en menos capas, lo tengo muy claro. Lo que pasa es que quiero que veáis todas las técnicas posibles para llegar al resultado que se ha llegado. Y bueno, ya solo me queda desearos una feliz Navidad, que la noche de Nochebuena la paséis estupendo con toda vuestra familia y que tengáis unas felices fiestas. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.